Ya estoy dejando entrar a los últimos, me parece que ya están ahí. Habemos 32. Un buen número. Vale. Compartir con sonido. Compartir. Vale. Ya. Esta es la clase 6 de neurociencia que corresponde a sueño y vigilia. ¿Ya? Porque pasamos de un estado en que estamos atentos a un estado onírico donde no, los estímulos externos no nos hacen nada. Somos refractarios a estímulos externos. ¿Cuál es el rol que tiene el dormir? El buen dormir. ¿Cómo lo podemos comprender? ¿Y cuáles son las vías neurológicas asociadas? Así que todas esas cosas las vamos a ver. ¿Por qué dormimos? El ciclo circadiano, mecanismos de los relojes biológicos, cuál sería el propósito de las etapas del sueño, el circuito neuronal del sueño y algunos pequeños trastornos del sueño. ¿Ya? Esa sería la clase del día. Entonces, la idea sería explicar los mecanismos, etapas y funciones del sueño en salud y en estados alterados. Eso al finalizar la clase ustedes podrían ser capaces de explicarlo. Entonces, vamos aquí, 1/3 de nuestra vida la vivimos en sueño, ¿ya? Yo tengo en este momento 58 años, así que 58 dividido por 3 me daría el tiempo en que yo he estado durmiendo hasta esta hora. Hoy día dormí más, así que debería sumarle un poquito más. Estoy casi todo el día acostado. Y aquí les presento a Daniel Junior, que está en el cielo. Aquí le presento a Paulita, mi hija, y este es El Salvador, la persona más linda del mundo, ¿cierto? Y acá estamos en Coquimbo cuando vivíamos en Coquimbo. Estamos los 4 acá. Entonces, yo sé que esta es una clase de neurociencia, ¿no es cierto? Pero resulta que la vida que uno tiene, ¿no es cierto? Una persona se la puede pasar durmiendo, se la puede pasar creyendo cosas falsas, ¿ya? Puede vivir una vida que no tiene nada que ver con la realidad, ¿ya? Porque las cosas que nos llegan a nosotros, a nuestra vida, a nuestro sistema nervioso periférico, ¿no es cierto?, a los sistemas somatosensitivos, todas esas cosas que nos están llegando, esa información aferente, en realidad termina siendo un potencial de acción, ¿ya? Y ese potencial de acción se traduce en alguna modalidad sensitiva, en una explicación que lo da nuestro cerebro. Entonces, uno se hace la pregunta, ¿qué es en verdad lo que uno percibe? ¿Qué es la vida? ¿Ya? Y eso es una pregunta filosófica, obviamente, que no tiene una buena respuesta. Pero sí, claramente podemos hacer una pequeña diferencia entre estar despierto y estar consciente, ¿no es cierto? Hay diferencias entre esos dos. Un momento, y ya. Entonces, la conciencia y la vigilia, ¿no es cierto?, son dos conceptos que, según a quien le preguntes, va a ser diferente. Por ejemplo, a un neurólogo le dices qué es lo que es la conciencia, y él va a decir que es la capacidad de interactuar con el entorno y comprender la realidad. Mientras que la vigilia, ya estar despierto, es un estado de alerta cerebral, en el cual hay una aparente recepción de estímulos. Para un psiquiatra, en cambio, la conciencia, según Jasper, es el espacio interno donde transcurren todos los fenómenos psíquicos. Y este espacio tiene una claridad determinada. Por ejemplo, una amplitud determinada y un orden determinado, ¿ya? Y por otra parte, la vigilia sería el estado de alerta, similar a la definición neurológica. Mientras los neurólogos dan una definición más funcional, los psiquiatras optan por una definición más fenomenológica. No obstante, ambas definiciones son correctas, ¿no es cierto? Y aquí terminamos con it is the real life, o it is just fantasy, ¿no es cierto? La canción de Freddie Mercury. Los ciclos circadianos son, ¿cierto?, un mecanismo, ¿ya?, que coordina el funcionamiento de los horarios en las especies. Es responsable de lo que podamos dormir varias horas sin necesidad de ir al baño, por ejemplo. A menos que tengamos una diarrea o tengamos alguna cosa de compensación como yo, no sé, porque ahora tengo susto de estar en la cama.
sin tener algo cerquita para poder orinar, ¿no es cierto? O que en la mañana pueden despertarse descansado, a menos que estés al final del semestre, ¿no es cierto? Sería una diferencia. Al final del semestre probablemente no vamos a despertar descansados. Como verán, son muchos los sistemas a integrar y ordenar para lograr, ¿no es cierto?, la homeostasis del organismo. Y esto va variando según el momento del día gracias al ciclo circadiano. Y aquí les presento un experimento que daría las primeras luces en relación al mecanismo de regulación del ciclo circadiano. Entonces, en este caso, si ustedes se dan cuenta, aquí tengo un grupo de personas que está encerrada en el mundo exterior, pero que le dan unas comidas a la hora, pueden tener interacción social, hay señales temporales que le orientan en cómo está la luminosidad, por ejemplo, cómo está el día. Esas pueden ser señales con radio o con televisión. Y estas personas, se hizo ya el experimento, despiertan todos los días. Pero si hay otro grupo de personas a la cual tú le das comidas a la hora, les permites hablar entre ellos y no le das ninguna señal temporal, o sea, no les pones televisión, ni radio, ni celulares, nada, estos empiezan paulatinamente a despertar más tarde, ¿ya? Por lo tanto, uno podría decir que no solo el ciclo circadiano, no solo se rige por el horario alimentario, sino que necesita otra fuente de información, principalmente lumínica y visual, ¿ya? Esa sería como la idea. Hay información lumínica e información visual, ¿no es cierto?, que nos va a permitir estar, ¿no es cierto?, en estado de vigilia o en estado, ¿no es cierto?, de sueño. Vamos a ver a la otra. Aquí se muestra cómo van ocurriendo estos ciclos circadianos, donde el núcleo supraquiasmático, el que está, ¿no es cierto?, aquí, este núcleo supraquiasmático, como se ve en el cuadradito, ¿no es cierto? El núcleo supraquiasmático es el que recibe la información de las células ganglionares de la retina. Entonces le llega luz, le llega información, ¿no es cierto?, aferente, y la mandas al núcleo supraquiasmático. Y este núcleo se consideraría un reloj maestro de muchos ciclos o relojes del organismo, ¿ya? Después, este núcleo emite unas aferencias hacia los núcleos paraventriculares del hipotálamo, ¿ya?, los cuales envían a través de la médula espinal, perdón, a través del bulbo raquídeo, ¿no es cierto?, y llegan hasta las neuronas simpáticas preganglionares, los conos laterales de la médula torácica. Desde ahí, ¿cierto?, pasamos al ganglio cervical superior y nos devolvemos hasta encontrar la glándula pineal, ¿ya? Entonces, nuestro ciclo circadiano, ¿ya?, es una vuelta larga. Uno diría, ¿por qué están tan cerca? ¿Por qué no pasó del núcleo paraventricular directamente a la glándula pineal? En realidad, la respuesta es que no tengo idea de por qué se da esta vuelta tan larga, ¿no? Hay varios otros ejemplos. Por ejemplo, el nervio recurrente laringio también hace eso. Desciende, desciende, desciende y se supone que pasa por la laringe, pero sigue de largo. Incluso alcanza a llegar al corazón y se devuelve a la laringe. ¿Por qué es? No sé. No tengo idea por qué pasa eso. Entonces, el ciclo circadiano en este caso es regulado por los detectores retinales, ¿no es cierto? Estas células preganglionares serían las que están, ¿no es cierto? Ay, perdón. Las células retinales serían las que están funcionando. En la retina censan la cantidad de luz ambiental para medir la síntesis y liberación de la melatonina. Mientras más luz censan, más melanopsina se sintetiza, que va a inhibir, ¿no es cierto?, la producción de melatonina. Y si hay poca luz, obviamente la melanopsina se va a producir, ¿no es cierto? Y voy a tener entonces la posibilidad de activar mis sistemas del sueño, ¿ya?, cuando hay poca luz. Entonces, depende mucho de la luz, ¿ya? Depende mucho de las células ganglionares y de todos los núcleos supraquiasmáticos, paraventriculares, el sistema, las neuronas preganglionares simpáticas, las neuronas ganglionares simpáticas, y finalmente llegamos con axones postganglionares a la glándula pineal, ¿ya? Esa sería como la vuelta que estamos descubriendo que da nuestro cuerpo, ¿no es cierto?, nuestro cerebro, para inducirnos al sueño, ¿ya?
Ya. Los relojes biológicos, ya, en general estarían asociados a señales que entran al núcleo, ya, y el núcleo va a generar una síntesis de proteínas, ya. Konopka y Benzer descubrieron una mutación en la mosca de la fruta que alteraba el ciclo circadiano de esta mosca. Y ese se conoció como la proteína perro, ¿ya? Ahí tenemos un ejemplo de esa proteína. Luego se empezaron a descubrir más proteínas, mamíferos que actúan como engranajes moleculares de este reloj biológico. El PER1, el 2, el 3, el CRI, el CLOCK y el BMAL1, ¿ya? Entonces todos ellos actúan de la misma manera cuando tenemos, ¿no es cierto?, entonces estas proteínas sintetizadas se dimerizan, ingresan al núcleo, ¿ya? Y en el núcleo se comportan como factores transcripcionales, ¿ya? ¿Y qué hace entonces el gen? El gen se transcribe, manda un mensajero que sintetiza, ¿no es cierto?, proteínas, como por ejemplo la PER3, la CSG, la PER1, etc. Y estas proteínas son necesarias para ir dando, ¿no es cierto?, el mecanismo molecular de los relojes biológicos. ¿Ya? Esto no voy a tenerme mucho aquí porque hay mucha biología molecular, ¿ya? No es mi interés que ustedes se las sepan de memoria. Lo que sí me interesa es que entiendan que hay varias proteínas, ¿ya?, que se van acumulando en el citoplasma en forma paulatina, ¿ya?, y después van ingresando al núcleo, lo cual le permite sintetizar una mayor cantidad de estas proteínas para generar una señalización, ¿ya? Ese sería como lo que va a pasar en esta célula. Entonces, en resumen, podemos decir que el descubrimiento de la proteína PER es importante en el sentido de ser la primera proteína cuyo metabolismo es capaz de dar ciclicidad y periodicidad al funcionamiento de una célula. Los descubrimientos de proteínas posteriores se guiaron, por ejemplo, por el funcionamiento de PER. Es decir, esta fue la primera. Y desde un punto de vista molecular, PER2 actúa como una de las llaves para la transcripción de proteínas, dependiente de la luz, ¿ya? Entonces, PER2 sería una proteína dependiente de la luz que genera esta transcripción, ¿ya? BMA11 y CLK, las cuales, una vez transcritas, formarán un dímero, ¿ya?, que estimularía la producción de múltiples proteínas de esta familia. El contrapeso para esta estimulación lo da la síntesis de Cri, quien sería un inhibidor de este ciclo, ¿ya? Muy bien. Ya, entonces, ya que hemos visto algo del ciclo circadiano, ¿cierto? Hemos visto ya algunas proteínas, relojes biológicos. Ahora nos vamos a concentrar en... Ahí sí, perdón. Nos vamos a concentrar entonces en las proteínas asociadas, o los mecanismos más que proteínas, asociados al sueño. Entonces, ¿qué sería el sueño? En muchas definiciones, es un estado de quiescencia en que se produce una serie de estados fisiológicos precisamente controlados por los núcleos del tronco cerebral. Permiso, tomar un poquito de agua. Entonces, este estado de quiescencia, ¿no es cierto?, está controlado por núcleos del tronco cerebral y bastaría que uno intentara dejar a un animal, por ejemplo, sin que pueda dormir, molestando todo el rato, haciendo que gire una rueda, impidiéndole que se siente, manteniéndolo, ¿no es cierto?, despierto por distintas formas. Ese animal muere, ¿ya? Un animal que uno le hace ese tipo de experimentos es un experimento, en primer lado, muy cruel, y segundo, va a morir, ¿ya? Así que eso, a mí me da pena reconocer, digo, yo no he hecho tantos experimentos de matar animales, pero cuando estudié el pregrado, yo también tuve que hacer algunas de estas cosas, ¿ya? Pero no me enorgullezco, es simplemente parte del proceso de formación. Bueno, en Estados Unidos, por ejemplo, hay 100.000 accidentes por año por la fatiga. La persona va manejando y está fatigado, o va manejando una máquina, de los cuales 70.000 son heridos y cerca de 1.500 son muertos, ¿ya? Y el sueño tiene varias fases, ¿no es cierto? Uno podría decir que tiene 5 fases. Y la fase REM, que significa movimiento ocular rápido, el cerebro muestra un nivel de actividad similar al estado de vigilia. Pero estoy en el sueño. Yo creo que a todos les ha pasado, ¿no es cierto?, que ustedes están durmiendo con alguien y le dicen, oye, estabas hablando, o estabas
corriendo, o estabas, ¿no es cierto?, estabas moviendo los ojos, estabas gritando. Puede pasar, uno siempre puede estar así. Yo me acuerdo que un perro, una vez que yo tenía en mi casa, estaba soñando, y cuando soñaba movía las patitas, movía como que estaba corriendo, ¿ya? Muy divertido. Ya, bueno, niños pueden dormir 17 horas o más. Los adolescentes pueden vivir 9 horas, perdón, dormir, perdón. Adultos entre 7 y 8. Y los adultos mayores van a presentar distintas necesidades de sueño, ¿ya? Y pueden dormir mucho menos en realidad. Y este es un tema que aún se debate, la utilidad y la función, ¿ya? Uno podría decir que hay dos tipos de sueño en general. Un sueño comportamental, o ¿sí?, de comportamiento, que ahí se suspende la conciencia. Y el otro es un sueño electrofisiológico, donde aparecen ondas específicas, uso de sueño, por ejemplo, propia de los estadios de sueño. Entonces, tenemos varias maneras de ir definiendo, ¿no es cierto?, el sueño. Bueno, entonces, en resumen, de esta diapositiva podríamos decir que el sueño busca el descanso y reparación de todo el cuerpo, incluido el sistema nervioso central. Existen dos puntos de vista para definirlo. Uno basado en el comportamiento o comportamental, en la que se aprecia una suspensión de la conciencia, y otro basado en la electrofisiología, en la que se debe apreciar ondas electroencefalográficas propias, ¿ya? O los usos de sueño. En un paciente sano, ambas formas deberían coincidir, ¿ya?, constituyendo el estado patológico de ambas situaciones. A ver. Voy a parar un poquito, ¿ya? Deme un segundo. Voy a dejar de grabar. Un segundito. Ahí. Y compartir la pantalla. Y falta admitir a Fernando Beizán y a Zachary Moscú. Vale. Ya, entonces, tenemos estos dos tipos, ¿no es cierto?, de definiciones, desde el punto de vista de definirlo. Hola, sí. ¿Qué? Uy, me equivoqué. Perdón, profe, tenía prendido el micrófono. No se preocupe. No hay problema. Ya, tenemos estos dos tipos entonces de sueño. Y su deprivación, ya estamos empezando a conocer algunos efectos. Esto puede ser fatal, o si la persona está somnolienta puede generar muchos accidentes. De hecho, en las minas, que yo he trabajado con el recurso de minería, he tenido varios proyectos, este es uno de los temas más importantes, porque imagínense, son camiones gigantes los que manejan los mineros. Una sola rueda es mucho más grande que cualquiera de ustedes. Son muy altas, y capaz que algunos de ustedes tengan un familiar minero, y es impresionante. O sea, uno se manda una caída en uno de esos camiones y puede dejar, pero absolutamente la escoba. Así que es difícil. Ya, entonces, los propósitos del sueño. Podríamos decir que el sueño, ahí está, propósito del sueño. O sea, el sueño tiene una utilidad macro, o sea que beneficia al organismo completo, y tendría una utilidad micro, es decir, que beneficia al sistema ejecutor de este, que sería el sistema nervioso. ¿Ya? Cuando uno mira a los animales, en general uno sabe que los animales tienden a dormir de noche, porque cuando está de noche, ¿no es cierto?, la temperatura está más baja. Entonces el animal está moviéndose mucho, está perdiendo mucho calor, mucha energía. Claro que hay depredadores nocturnos también que les gusta, ¿no es cierto?, estar cazando de noche. Eso puede pasar, ¿no es cierto? También sirve, ¿no es cierto?, el sueño para evitar la depredación en momentos de ventaja visual, ¿ya? Si el animal se puede quedar quietito, ¿ya? Hay muchos animales que hacen esa estrategia de no moverse, porque en general a los animales no les gusta comer animales muertos, ¿ya? Tienen el deseo de cazarlo, ¿ya? De jugar un poquito. Excepto como los cóndores, ¿no es cierto?, que ellos sí se comen los animales muertos, ¿no es cierto? Ya. Otra de las propósitos que posiblemente puede tener el sueño es que se puede reponer la glucosa intracerebral, ¿cierto? Puede haber depósitos de glucógeno, ¿no es cierto?, intracerebral. Puede haber consolidaciones de nuevas conexiones sinápticas, es decir, la ley de Hebb, ¿no es cierto?, se asume que puede estar ocurriendo con mayor fuerza durante el sueño, ¿ya?
Y por último, pueden haber eliminación de metabolitos neuronales, ¿ya? Entonces, es bien interesante esto porque tenemos varias hipótesis que están dando la razón de por qué el sueño puede ser importante, por ejemplo, para consolidar los aprendizajes, ¿ya? Se han hecho cálculos, por ejemplo, que una persona que estudia todo el día, ¿ya? 2 días sigue, supongamos que usted tiene la prueba, digamos, en 2 días más tiene una prueba. Entonces tienen planificado estudiar toda esta noche, mañana todo el día y el siguiente día hasta que llegue la prueba. Eso se lo van a tirar así de corrido. Sería como esa su idea, de estudiar mucho. Pero resulta que si hacen eso, van a tener solamente una noche de sueño. Y esa noche de sueño, se hablan los profes que trabajan en esto, en la neurociencia cognitiva, dicen que el cerebro trabaja en la noche. El cerebro consolida los aprendizajes, refuerza las conexiones sinápticas. Entonces, no sirve que yo esté todo el día y toda la noche estudiando, porque es demasiada información y vas a tener solo una noche. Pero es diferente si tú, por ejemplo, te programas y estudias durante 7 días. Basta con que estudies 2 o 3 horas al día, 7 días. Y vas a tener 8 horas de estudio, ¿no es cierto? Sumada a las 2 horas de estudio, 8 horas de estudio de sueño. Sumada a las horas de estudio, ¿no es cierto? Real. Yo con el cuaderno, por ejemplo, con el libro. ¿Ya? ¿Me entienden? Entonces, uno puede en realidad ordenar mucho mejor los aprendizajes y tener una estrategia mucho mejor de aprendizaje si es que uno le da un overnight a los aprendizajes. Yo le doy un overnight y duermo, el cerebro va a estar trabajando, va a ordenar las ideas y va a salir con una mejor idea, ¿ya? Entonces, por eso que es bueno no darse un golpe de estudio, sino que ir estudiando en forma consolidada, paulatina, y permitir que en el sueño el cerebro también vaya a aprender, ¿ya? Ahora, el insomnio en el ser humano provoca un déficit en la memoria, con reducción incluso de habilidades cognitivas, ¿ya? Entonces, una persona que no duerme va a tener este déficit en su memoria. Y también existe lo que se llama la insomnia familiar fatal, ¿no es cierto?, que presentan las personas de esta familia alucinaciones, convulsiones, pérdida de control motor, incapacidad de entrar en sueño profundo y muerte tras algunos años, ¿ya? Entonces, son muchas las consideraciones que uno debe tomar para el sueño. Y en las distintas especies tenemos animales que tienen distintos patrones de sueño. Por ejemplo, el oso gris hiberna entre 5 a 7 meses al año. Y ahí no hace nada. Tú lo tocas, puedes estar al lado de él, el oso no te va a responder. Está hibernando. Los delfines, por otra parte, ellos, si uno le hace una medición electroencefalográfica, en los dos hemisferios se va a dar cuenta que un hemisferio está en ondas de sueño y otro hemisferio está con las ondas de vigilia. Entonces siempre pasa eso, que es como que el delfín nunca durmiera. Ya solo apaga un hemisferio y con el otro le permite estar atento a lo que pasa. Y aquí tenemos uno de los más flojos, que es ¿cierto? Este vampiro que duerme 20 horas al día. Y cuando uno investiga por qué duerme tanto, es porque en realidad los insectos que ellos se comen salen solamente 4 horas, ¿ah?, en la noche. Entonces ellos, ¿para qué van a estar despiertos más? Y lo único que necesitan es comer su almuerzo, su comida, ¿cierto? Entonces, en resumen, uno podría decir que la selección natural ha modelado el sueño de cada especie, según su rol en el ecosistema, ¿cierto? Pues los especímenes con hábitos de sueño no compatibles con este son eliminados, ¿ya? Así que es bien interesante esto. ¿Cuál es la ley del más fuerte? También tiene que ver eso ¿no es cierto?, con las leyes de Darwin de la selección natural. Bueno, y los depredadores pueden dormir, por supuesto, por largos periodos de tiempo. Animales que son presa de esto duermen en periodos cortos o son capaces de descansar un solo hemisferio, mientras que en otro lado se mantiene vigilia. Y hay unas aves que se llaman las fragatas, que duermen volando, ¿ya? Eso es bien divertido. O sea, están con las alas así en ascenso y duermen cuando están en ascenso. Entonces van subiendo y duermen. Después se empieza a bajar o hay una caída, así, un vaído. Ahí se despiertan, porque la caída es peligrosa, pero el ascenso no es peligroso. Simplemente sigue subiendo, sigue subiendo. Así que hay distintas maneras en que los animales usan el sueño, ¿ya?
Bueno, ahora vamos a ver las etapas del sueño, ¿ya? Entonces, antes se creía que el sueño era un fenómeno unitario y restaurativo, ¿ya? Kleitman y Aserinsky en los años 50 demostraron mediante una electroencefalografía que a tiempo específico varios sistemas neurales se encuentran activos mientras que otros se encuentran apagados, ¿ya? Entonces, se sabe, o ya se empezó a conocer, que el sueño se caracterizaba por etapas, según los cambios de los patrones electroencefalográficos, registrados avanzando desde la etapa 1 a la 4, que sería la etapa no REM, y llegar a la etapa 5, que sería el sueño REM. Entonces, el cual se vuelve en forma cíclica a la etapa 1, desde la etapa 4, ¿no es cierto? Se devuelve y tendríamos 4 o 5 periodos, de ciclos, ¿no es cierto?, de fases 1, 2, 3, 4 y una REM, ¿no es cierto?, para poder descansar, ¿ya? Estas 8 horas. A los 20 años uno duerme, ¿no es cierto?, 2 horas. Estos ciclos pueden durar 2 horas. En la vejez pueden durar 45 minutos. Y las razones aún se desconocen porque estos ciclos pueden variar tanto entre jóvenes y adultos, ¿ya? Bueno, en el sueño REM, básicamente se reduce el mínimo el metabolismo de todos los sistemas, ¿cierto?, excepto los de control central nervioso, que siguen trabajando de forma activa para que descanse el resto del cuerpo. Al pasar de la etapa REM al resto del cuerpo pasa a un nivel de actividad cercano al basal. Y esto ocurre porque el sistema nervioso central, el que entra en descanso, cesando sus funciones de control y permitiendo que fueran procesos no concluidos y quedan pendientes a lo largo del día y serán resueltos. Por lo tanto, se dice que en este momento es fundamental para consolidar los aprendizajes. O sea, aquí quiero volver a insistir que, en resumen, trasnochar para estudiar no es tan bueno, pues se llenan de información, pero esta no es procesada, ¿no es cierto?, adecuadamente. Ya, entonces, aquí vamos a tener el registro electroencefalográfico del estado despierto, y después, en general, uno va a tender a observar que las ondas empiezan a ser cada vez más grandes, aumentan en amplitud y aumentan en frecuencia, llevando del estado 1 al estado 2. Y en el estado 2 aparecen los usos de sueño tálamo-corticales, ¿ya? Después, en el estado 3, se disminuyen los usos de sueño, ¿ya? Y tengo una tendencia de frecuencia y amplitud, ¿no es cierto?, que se está aumentando. Y finalmente llegamos al estado 4, donde aparecen ondas delta de baja frecuencia y está en el sueño más reparador y más profundo, el estado 4. Entonces aquí, hasta el estado, del estado 1 al estado 4, tenemos el sueño no REM. Y después aparece el sueño REM, que es, en el fondo, da un un EEG similar al estado despierto. Pero esta persona no está percibiendo el medio externo, ¿no es cierto? Está con los ojos cerrados normalmente, no percibe el medio externo y está moviendo los ojos, está con una onda cerebral parecida a la de estar despierto, pero en realidad sigue durmiendo, ¿ya? Ya. ¿Qué cambios fisiológicos encontramos, ¿no es cierto? Ya. En el sueño. Primero, yo creo que me salté uno. Perdón. Ahí está. Ya. Entonces aquí tenemos registros de electrooculografía, electromiografía, frecuencia cardíaca, respiración y erección del pene, ¿ya? Entonces se va observando cómo en el sueño, a medida que van pasando las horas, ¿ya?, yo voy a tener, ¿no es cierto?, estas ondas que van a ser cada vez, ¿no es cierto?, un poco más grandes, más amplias y más frecuentes y más amplias, ¿no es cierto?, hasta que finalmente llego a este color, que es el color celestito, que sería la fase REM, ¿ya? Ahí tengo la fase REM, sueño REM, y todo lo previo serían las 4 etapas no REM, ¿ya? Entonces aquí yo tengo
1, 2, 3, 4, 5. 5 ciclos de sueño REM y 5 ciclos de sueño no REM. Ya todos, uno después del otro. Y claramente, si ven el movimiento ocular, claro que va a ocurrir en el sueño REM, porque esa es por la definición. También se va a encontrar con un mayor aumento en el tono muscular, ¿no es cierto? En el estado REM. La frecuencia cardíaca va a bajar cuando uno está durmiendo así plácidamente, en la fase 4, y después sube ¿no? la fase REM porque no está así como si estuviera despierto. La respiración también sube, ¿ya? Y finalmente, la erección del pene también ocurre en esa misma etapa REM. Yo me acuerdo así como chiste, es que varias veces me ha pasado que estoy soñando algo y me doy cuenta que estoy soñando algo. Entonces digo, uy, ya me gustaría hacer tal cosa, así, total estoy soñando. Y hago eso, hago lo que yo quiero hacer, porque sé que estoy en el sueño. No sé si a alguno de ustedes le pasa eso. A mi profe. ¿Verdad? A ver, cuenta. O sea, no me acuerdo mucho, pero sí me acuerdo que en la mañana había despertado muy temprano, tipo 6 de la mañana, y no me acuerdo qué, pero era algo muy divertido. Y como que no quería despertar del sueño, quería seguir disfrutando. Y, Sí, da una y lata estaba cuando uno ahí. está pasándolo bien en el sueño y justo Sí, tienes que despertar, qué lata. Muy malo, y no quería despertar. Así que estaba como que pensando lo que quería hacer en el sueño. claro. Muy bien. Bueno, en la parte REM del sueño, uno puede tener una experiencia alucinadora, ¿ya? Alucinatoria o dora, ¿ya? Del sueño REM. Y esta fase alucinatoria ha servido para sentar parte de la fase de psicoanálisis de Freud, ¿ya? Él señaló en su momento que los sueños son la ventana hacia el inconsciente. Y esto se podría aplicar en el hecho de que los sueños nacen de procesos cognitivos inconclusos en distintos grados, ocurridos durante el día, los cuales brindan material para la construcción de estas experiencias. Sin embargo, la interpretación de sueños tiene que obedecer a un contexto, pues un mismo pensamiento puede tener diversos orígenes. Y por ello, aún es terreno de discusión con qué ojos mirar a través de esta ventana, ¿no es cierto? Entonces no es tan fácil decir, claro, aquí estamos alucinando y podemos hacer lo que queramos en esta etapa, ¿cierto? Pero eh, es difícil, ¿ya? Es difícil eso. Ya, sigamos con aquí tenemos un esquema con los porcentajes que normalmente en un solo ciclo, lo que vamos a ver aquí arriba es un solo ciclo y aquí tenemos 5 ciclos, ¿ya? Entonces aquí en un solo ciclo, la etapa de sueño ligero, que es no REM, va a ocupar aproximadamente un 10% del tiempo. Después la etapa de sueño 2, ¿ya? Un sueño que también es ligero, pero ya un poquito más profundo, va a tomar un 50% del tiempo. Y después viene la etapa de sueño, ¿no es cierto? 3 y la de 4, siendo la 4 la que está el sueño más profundo, ¿no es cierto? Y una vez que se acaba esta etapa, ¿ya? Cada uno con su porcentaje, 10 y 10%, tenemos un 20% del tiempo en este primer ciclo que ocurre el movimiento ocular rápido. Entonces, aquí es donde vemos las horas que dormimos y este ciclo se va repitiendo, ¿no es cierto? Una vez, 2 veces, 3 veces, 4 veces y 5 veces. Entonces, en resumen, uno pudiese decir que el sueño REM se observa en todos los mamíferos y en algunas aves y reptiles. Que la conciencia en el sueño REM es independiente de los estímulos del entorno, porque es una experiencia alucinatoria. O sea, yo no estoy respondiendo a un estímulo externo, yo estoy respondiendo a algo que está dentro de mi cabeza, ¿ya? Cuando tomo la conciencia de que estoy en ese sueño. Y ahí yo, si tengo esa capacidad de percibir que estoy soñando, yo puedo hacer volar, por ejemplo. Es una cosa que quería cuando estaba así, decía, ahora voy a volar, ahora voy a hacer esto, ahora voy a hacer esto. Es muy divertido. Y lo otro, el sonambulismo, ¿ya? Que es común entre los niños de 4 y 12 años, y también hablar dormido, que se sabe ahora que no ocurre en el sueño no REM, ¿ya? Es el sueño REM donde ocurren las alucinaciones, donde ocurre la erección, donde ocurre, ¿no es cierto?, el sonambulismo, etc. ¿Ya?
Ya, y ahora vamos a darnos una vuelta por los sistemas neurales que controlan, ¿cierto?, el sueño. Y aquí tendríamos un equilibrio entre sueño y vigilia, ¿ya? A nivel del sistema nervioso central, lo que brinda la interacción entre el tálamo, aquí está el tálamo, ¿no es cierto?, y el sistema reticular activante, ¿ya? Y nos permite mantenernos, ¿cierto?, despiertos con el sistema, cuando está el sistema reticular activante. En vigilia, el sistema reticular activante se encuentra activo, ¿ya? E inactiva el tálamo. Pero por otra parte, cuando inducimos el sueño, el tálamo induce hacia el sueño e inactiva el sistema reticular ascendente. Entonces aquí, por ejemplo, vamos a ver que tenemos un gato que tiene sus fases de sueño, ¿ya? Ahí están las ondas electroencefalográficas del sueño, y acá está despierto. Y cuando está despierto se le da un estímulo eléctrico al sistema reticular activante, ¿ya? ¿Y qué hace el gato? Mantiene, ¿no es cierto?, mantiene su vigilia. Pero al revés, ¿no es cierto? Si es que ahora estimulamos el tálamo, aquí está el mismo ciclo, está durmiendo, ¿no es cierto? Aquí está despierto, perdón, y ahora lo estimulo acá, abajito sobre la flecha de estimulación, ¿qué va a pasar? Entonces el tálamo va a inducir los usos de sueño y las ondas de sueño. Y el sistema reticular activante va a inducir, ¿no es cierto?, las ondas de vigilia. ¿Se entiende? Eso es lo que es el experimento que se hizo aquí en un gatito, ¿no es cierto?, donde se estimuló el tálamo o el sistema reticular activante, que está aquí. Aquí está el sistema reticular activante y aquí está el tálamo. ¿Ya? Ahora, para que esto ocurra, tenemos núcleos polinérgicos en la unión ponto-mesencefálica, ¿ya? Y tenemos una alta descarga en la vigilia y en REM, y una quiescencia en no REM. Y esto desincroniza patrones de EEG a baja frecuencia, ¿ya? Entonces son en general neuronas tálamo-corticales que, si son estimuladas, ¿no es cierto?, por el sistema reticular activante, no voy a poder voy a despertar, es decir, eso es lo que hace, está durmiendo y despierto, ¿cierto? Entonces me puede generar insomnio. Ya. Entonces, uno se puede preguntar, ¿cómo hace la formación reticular pontina, ¿ya?, para mantenernos despiertos? ¿Qué es lo que hace? Entonces sabemos que tendría que existir dos áreas de acción principal. Una, ¿no es cierto?, la región motora del colículo superior y el núcleo geniculado lateral, ¿ya? Y otra, en el colículo superior se controla la formación reticular pontina paramediana y el núcleo intersticial rostral, quienes se encargan de dirigir y controlar los movimientos sacádicos y oculares, ¿ya? Entonces ahí tenemos la neurofisiología, que es lo que se está mostrando acá, ¿no es cierto? La formación reticular pontina va a generar aferencias a la región motora del colículo superior, lo cual, ¿no es cierto?, va a estimular el núcleo geniculado lateral a un patrón de electroencefalograma, lo cual va a llevar estas aferencias hacia la corteza occipital, ¿ya? Ahora, el título de la diapositiva habla del sueño REM, ¿ya? Sueño REM, dice. Y el marcador de la presencia del sueño REM es la presencia de movimientos oculares rápidos, ya sabemos. Y eso se llaman los movimientos sacádicos, ¿cierto? Que son estimulados a través de una descarga proveniente de la formación reticular, que en circunstancias de vigilia nos mantendría atentos o nos mantendría, ¿cierto?, con insomnio. Que en circunstancias de vigilia nos mantendría atentos al entorno, y dicho de otro modo, el inicio del sueño REM está marcado por la presencia de ondas continuo-genículo-occipitales, ¿ya? Esa sería la forma en que nos mantenemos despiertos. Ya. Por otro lado, ¿qué regiones del cerebro se activan e inactivan durante el sueño REM? ¿Ya? En primer lugar, hay una activación de la corteza singular anterior del giro para hipocampal, ¿cierto? Aquí tenemos la corteza singular anterior y el giro, ¿no es cierto?, para hipocampal, que está acá abajo, ¿ya? Entonces, esta es una zona muy relevante, ¿ya? Muy relevante para generar, ¿no es cierto?, el sueño, ¿ya? Y, ¿no es cierto?, por lo que quita, en este caso, se quita la adecuación social al entorno onírico. Por lo anterior,
nuestros sueños generalmente nos parecerán ridículos, inadecuados, pues son procesos emocionales, intelectuales inconclusos, que no pasan por el filtro brindado por la corteza prefrontal, mostrándose como una posible manifestación primitiva de nuestra voluntad, ¿ya? Entonces, el aumento de la actividad límbica va a generar una disminución de la actividad prefrontal, ¿ya? Lo cual genera una alta carga emocional e inadecuación social, ¿ya? Obviamente, si la persona es una persona con esta carga límbica muy fuerte, va a inhibir los filtros sociales que tenemos en la corteza frontal, ¿ya? Donde nos inhibimos, ¿ya? Donde nosotros decimos, ya, yo no puedo bajarme los pantalones y defecar en la calle, por ejemplo, yo no lo hago. Pero un perro no tiene ese conocimiento. Un perro se encorva y defeca, ya porque no tiene un patrón social en la corteza frontal, ¿vale? Ya. Y tenemos también, ¿no es cierto?, una serie de núcleos del tronco cerebral que usan diversos neurotransmisores, ¿ya? Determina el estado mental de un continuo que abarca un rango de un sueño profundo a uno de nivel de alerta. Estos núcleos incluyen, ¿no es cierto?, el núcleo colinérgico, ¿ya? Aquí está el núcleo colinérgico, el núcleo del RAFE, ¿no es cierto? Y la unión pontomesencefálica, ¿ya? La unión pontomesencefálica, ¿ya? Esta unión, ¿ya? Perfecto. Y estos núcleos incluyen el núcleo colinérgico de la unión pontomesencefálica y el núcleo RAF, y el núcleo cerúleo y el núcleo tuberomamilar, ¿ya? Ambas vías tienen amplias conexiones ascendentes y descendentes hacia otras regiones. Esto lo van a tener que probablemente conocer mejor cuando vean psiquiatría o neurociencia, ¿ya? Así que yo no voy a entrar a tanta profundidad, ¿ya? Pero sin embargo, es importante tener claro que participa todo el cerebro, ¿ya? No es que sea solamente un grupo de núcleos, ¿ya? Son muchos núcleos, son muchos neurotransmisores que participan, ¿ya? Noradrenalina participa, histamina, ¿ya? Serotonina, acetilcolina, ¿ya? Son muchos que van a participar en este tipo de regulación. Ya. Y los núcleos... ay, perdón. Ya. Hay una variedad de núcleos, ¿no es cierto?, del tronco cerebral que usan diversos neurotransmisores y determinan el estado mental de un continuo que abarca un rango de sueño profundo a un nivel de alerta. El núcleo preóptico ventrolateral, este que está aquí, el núcleo preóptico ventrolateral, ¿ya?, inhibe al núcleo tuberomamilar, ¿ya? Está aquí, entonces lo inhibe, ¿ya? Y al núcleo colinérgico, induciendo sueño. Aquí está el núcleo colinérgico, entonces estímulo de esta área preóptica ventrolateral, ¿no es cierto?, va a inhibir el núcleo tuberomamilar y los núcleos colinérgicos, induciendo el sueño, ¿ya? Mientras que las neuronas orexígenas estimulan el núcleo tuberomamilar. Estas van a estimular a las neuronas tuberomamilar, ¿ya? Y el núcleo RAF induce el estado de alerta, ¿ya? Entonces aquí tengo la estimulación a través de las neuronas orexígenas para inducir la alerta, y aquí tengo la estimulación del núcleo preóptico ventrolateral que bloquea la acción del tuberomamilar y el núcleo colinérgico para inducir el sueño, ¿ya? Ya, hay un montón de neurotransmisores, como ya lo vimos. De este cuadro uno puede destacar que el paso del sueño REM, ¿no es cierto?, depende, ¿ya?, de la activación del núcleo colinérgico en la unión pontomesencefálica y termina por inactivar las descargas norepinefrínicas del locus ceruleus y las serotonínicas del núcleo RAF. Por otro lado, destaca además la actividad de diversos núcleos del tronco cerebral durante la vigilia, ¿ya? Entonces aquí observamos, ¿no es cierto?, en resumen, cuáles son los neurotransmisores involucrados, cuál es el núcleo involucrado y qué estado tiene, ¿no es cierto?, ese núcleo, ¿ya? Por ejemplo, en cuanto a estar despierto, ¿ya? Está activo el núcleo colinérgico, el núcleo cerúleo, el núcleo de RAFE, el núcleo tuberomamilar
y el hipotálamo lateral. ¿Ya? Esos entonces están activos cuando uno está despierto. Cuando uno empieza a dormir, ¿qué pasa? La acetilcolina, la noradrenalina, la serotonina, a través de distintos núcleos, disminuye. Y eso induce, ¿no es cierto?, el sueño. Y en el sueño REM aparece, ¿no es cierto?, núcleos colinérgicos activados por acetilcolina, activos, y el núcleo RAFE y el núcleo del locus ceruleus inactivos. ¿Ya? Ya. Entonces, este sistema que hemos estado viendo funciona en conexión del córtex cerebral con el tálamo. ¿Ya? Y el tálamo, ¿no es cierto?, va también a ser estimulado por el sistema reticular ascendente. ¿Ya? Entonces aquí yo tengo las eferencias, ¿no es cierto?, de la célula piramidal cortical, ¿no es cierto?, que envía señales hacia las células tálamo-corticales y hacia la célula reticular. ¿Ya? Y esto genera un circuito de inhibición. O sea, yo aquí estimulo a un inhibidor que inhibe la célula tálamo cortical. Y por otro lado, estimulo directamente a la célula tálamo cortical. ¿Ya? Y acá tengo entonces dos estados. Entonces, sería que tendríamos dos estados. Un estado oscilatorio intrínseco, que depende de la actividad de las células tálamo corticales, estas que están aquí. ¿Ya? Y un estado de desconexión del mundo exterior, que se vuelve más profunda en la medida que disminuye la frecuencia de descarga y aumenta la amplitud de onda de estos. Para ello hay una hiperpolarización de las células talámicas, que estas de acá se hiperpolarizan. ¿Ya? Y el otro estado, que no es el oscilatorio intrínseco, sino que se llama tónico activo, ¿ya? Hay neuronas talamo-corticales previamente hiperpolarizadas en el estado oscilatorio intrínseco, que son despolarizadas y activadas por el sistema reticular activante por proyecciones monoaminérgicas. Y transmiten trenes de espiga que codifican los estímulos externos. ¿Ya? Entonces tengo estos dos tipos de estado de oscilación intrínseco y activo tónico, ¿no es cierto?, que me permite ahora jugar, ¿no es cierto?, con estas interacciones talamo-corticales entre el sueño y la vigilia. Ya. Ahora, ¿qué hacen algunos fármacos? ¿Ya? Por ejemplo, si yo le doy placebo a una persona y la persona cree que esto le va a hacer un efecto, ¿ya? Su patrón de sueño no es exactamente igual al patrón de sueño normal, ¿ya? Va a tener algunas diferencias. Pero si yo le doy benzodiazepinas, ¿ya? ¿Qué va a pasar? Las benzodiazepinas inducen el sueño, pero es un sueño de mala calidad. ¿Y por qué puedo saber que es un sueño de mala calidad? Porque tiene ciclos REM muy cortos, ¿ya? Los ciclos REM son demasiado cortos, entonces eso puede generar una disminución de los ciclos totales, ¿ya? La cafeína, en caso, en vez de la benzodiazepina, la cafeína como estimulante tiene una fase inicial en la que provoca ciclos, sueño y vigilia muy cortos, pero luego mantener la vigilia. Entonces aquí se muestra cómo la cafeína yo logro mantener la vigilia, ¿ya? Puedo estar somnoliento y estudiando, pero después mantengo la vigilia. Y con la benzodiazepina yo tengo sueño, ¿no es cierto?, pero no tengo un sueño REM adecuado. Solamente después empiezan a aparecer las ondas de sueño REM. ¿Ya? Entonces, la cafeína produce ciclos sueño-vigilia más cortos y la benzodiazepina provoca un sueño más profundo, pero con dificultades para transitar al sueño REM. ¿Ya? ¿Para qué se da ese medicamento, profesor? ¿La benzodiazepina? Se usa como tranquilizante. O sea, hay gente que se las toma y le da sueño, etcétera. O sea, se usa para muchas cosas, pero el problema es que la benzodiazepina tiene el problema de que uno se va acostumbrando mucho, ¿ya? Se acostumbra y se hace dependiente. Entonces, ahí tenemos un pequeño problema con la benzodiazepina. A ver. ¿Alguien se acuerda del mecanismo de la benzodiazepina? ¿El que explicó recién? ¿Sí? ¿Cuál sería el mecanismo molecular que tiene?
Mira, aquí estoy leyendo. La benzodiazepina es una clase de medicamentos que se utilizan ampliamente para tratar afecciones que incluyen la ansiedad, el insomnio y las convulsiones. Pero me voy a ir aquí al mecanismo molecular, ¿no es cierto? Benzodiazepinas. Es un psicofármaco. ¿Ya? Espérate un poquito. Por lo que estoy leyendo aquí, profesor, la benzodiazepina también aumenta mucho el GABA. Exactamente. Y ¿La aumenta la podéis? conducción de cloro en la neurona possinapsis. Eso ya lo habíamos visto, eso nos había olvidado, ¿no es cierto? Sí, sí, Muy sí, bien, sí, te habíamos visto. agradezco que hayas visto eso. Ya. Ya. Bueno, vamos a parar un poquito. Ya, voy a tomar agüita y a lo mejor voy al baño, ¿no? Así que vamos a parar un poquito. Y si alguien quiere poner música, ahí está, todo suyo. Vamos a parar. Bueno, como hemos dicho previamente, ¿no es cierto? La conciencia varía en su definición según quien lo haga. Puede ser un neurólogo o un psiquiatra. De ello podemos resumir que la neurología ofrece una descripción cualitativa basada en lo objetivable para los observadores, ¿ya? Las calidades, qué cosa tiene el sueño, ¿ya? La cualidad. Mientras que la psiquiatría describe una función desde el punto de vista del mundo interno del paciente, tratando de darle un carácter objetivo a un conjunto de apreciaciones subjetivas, ¿ya? Entonces, para efectos prácticos, dentro del objetivo de la atención, en un contexto primario, resulta más fácil dominar los conceptos neurológicos de la conciencia. Pero no hay que perder de punto de vista que existen otras formas de abordarlo, ¿no es cierto? Ya. Entonces, vamos a ver ahora qué es lo que es la conciencia. A ver si me funciona. Ahí está. Entonces, ustedes como médicos van a estar haciendo esta pregunta miles y miles y miles de veces. Buenos días, ¿cómo se encuentra usted? ¿Ya? ¿Y qué van a describir? Van a describir si el paciente se encuentra vigil o si tiene una vigilia espontánea o secundaria a un estímulo. Por ejemplo, si hay un señor así que se está quedando dormido, está con la manita hacia adelante, y usted le hablan o le tocan el hombro, la persona va a despertar, ¿ya? Entonces, sería una vigilia secundaria a un estímulo, ¿ya? Eh, y habría que ver en este caso si ese paciente es capaz de sostener la vigilia. Si yo estoy hablando con él y no es como el papá de Homero Simpson, no sé usted que no está hablando con él y de repente se queda dormido, ¿ya? Y lo otro sería el que se encuentra vigil en forma espontánea, ya que está despierto y todo eso, ¿ya? Así que ahí tenemos lo primero, la primera definición del paciente vigil, ¿no es cierto? Entonces, la primera duda que surge es si el paciente se encuentra vigil o no. Y para ello debemos poner atención al saludo del paciente, ¿ya? Cómo él nos saluda. Quizás eso puede ser uno de los elementos más relevantes, ¿ya? Que puede ser muy sutil. Por ejemplo, si el paciente está dormido pero despierta de manera espontánea, un saludo verbal, y logra mantener este estado de alerta, podemos decir que es un paciente vigil. En cambio, si está dormido, se le despierta, pero no es capaz de mantenerse despierto, requiriendo estímulos de distintos tipos para mantener su estado de alerta, podemos decir que su vigilia es secundaria a un estímulo, ¿ya? Entonces ahí tenemos dos tipos de vigilia, una primaria, porque se encuentra vigil, y la otra una secundaria a un estímulo que le va a permitir volver a la normalidad. Ya, ahora veamos los compromisos de esta conciencia. Por ejemplo, toda esta lista de palabras son los distintos tipos de compromiso de conciencia. Puede estar la persona obnubilado, ¿ya? Que presentará una respuesta adecuada y vigilia espontánea, pero rápidamente va a cambiar de foco. ¿Ya? Este es el típico déficit atencional, ¿no es cierto? Yo estoy conversando y de repente pasa un perro y me pongo a mirar al perro y me olvido que estoy conversando con la otra persona, ¿ya? Cambia el foco de atención. Entonces esa persona puede estar obnubilada, ¿ya? Esa persona que cambia el foco de atención, aun cuando puede estar en vigilia, y en vigilia espontánea, ¿ya? Eso es interesante. Segundo, el paciente somnoliento. Este alterna periodo de vigilia espontánea y respuesta adecuada con periodo de sueño superficial, que cesan al estímulo. Entonces, el típico paciente, ¿no es cierto?, que está así quedándose dormido, está cabeceando, ¿no es cierto? Pero puede volver a
recuperar, ¿no es cierto?, la vigilia en forma espontánea, ¿ya? Y lo que va a tener son periodos de sueño cortos, superficiales. No sé si a ustedes les ha pasado, pero es muy común esto cuando uno está en una clase fome, quizás aquí ya están todos durmiendo, ¿no es cierto? Yo no sé. Así que eso puede pasar, pacientes somnolientos, ¿ya? Entonces, ¿cómo evaluamos la vigilia? ¿Ya? Veamos ahí. Ahí. Por ejemplo, en sopor, el paciente está vigil solo mediante o durante un estímulo, ¿ya? Y esto podría ser un estímulo no doloroso superficial o un estímulo doloroso profundo, ¿ya? Que la persona puede tener estos compromisos de conciencia. Entonces, la evaluación de la vigilia es un puente para la determinación de los potenciales compromisos de conciencia. Yo puedo aquí conocer los compromisos de conciencia. Y estos compromisos de conciencia oscilan entre la obnubilación y el coma. El paciente obnubilado es aquel que, pese a tener una alerta de vigilia espontánea, no es capaz de mantener su atención. Mientras que el paciente somnoliento no es capaz de mantener un estado continuo de vigilia alternando con sueño superficial. Y después tenemos el paciente, ¿no es cierto?, soporoso. ¿Ah? Este paciente no logra la vigilia mediante estímulos que según la gravedad del cuadro pueden ser dolorosos o no, ¿ya? Entonces, este es un paciente en sopor que eventualmente podríamos sacarlo del sopor si que le damos un estímulo, y en algunos casos puede ser un estímulo doloroso y fuerte, ¿ya? Ya, entonces, perfecto. Después tenemos el paciente en coma vegetativo, ¿ya? Entonces, en este caso, el paciente va a elaborar solo respuestas reflejas, que varían según la profundidad de las afecciones en la formación reticular activadora ascendente, ¿ya? Por ejemplo, si el paciente está en coma y tiene decorticación, voy a tener una sinergia flexora, y el daño sería rostral. Si yo tengo una descerebración, voy a tener una sinergia extensora, y el daño caudal. Y también puedo tener un coma carus, que sería un coma donde la persona no responde a nada. Yo hace poco tuve un amigo que estuvo en un estado de coma muy profundo, ¿ya? Y no respondía a nada, estaba en coma carus, ¿ya? Y después despertó, ahora está despierto y mueve las piernas, le cuesta moverlas, mueve las manos, hace gestos con la cara. Y bien interesante cómo tener distintos estados y compromisos de conciencia, ¿ya? Y para resolver el coma, podemos tener desde un estado vegetativo completo, ¿ya? Con solo respuesta refleja, a una posibilidad de recuperación. ¿Se puede recuperar? Sí, se puede. Ya le conté de este amigo mío, ¿no es cierto?, que estaba en estado de coma carus y ahora está en un estado de recuperación. Así que, gracias a Dios, estuvo bien eso. Bueno, además del coma tenemos nosotros estados excepcionales, ¿ya? Que son estados de conciencia muy interesantes, ¿ya? Como los que se muestran, a ver, ahí está. Tenemos un estado de enclaustramiento y un estado de mutismo asinético, ¿ya? Estos estados son similares al coma vegetativo. Pero ¿qué pasa? ¿Ya? En este caso, el paciente solo puede tener respuestas elaboradas perceptibles solo mediante pestañeo o movimientos oculares. Entonces, yo le puedo hablar y la persona mueve los ojos. Y le digo, aprieta 2 veces los ojos si es sí. Y aprieta una sola vez los ojos si es no, por ejemplo, ¿ya? Ahí tendría entonces un estado de enclaustramiento. Y el otro estado de compromiso de conciencia es el mutismo asinético, donde el paciente no elabora ninguna respuesta, a menos que sienta una amenaza física a su integridad, ante la cual reacciona en forma incompleta. Entonces, de repente la persona estaba ahí, no se movía, no hacía nada, y de repente el paciente como que siente que se va a caer y reacciona, ¿ya? No completamente, pero reacciona para mantenerse arriba de la cama, por ejemplo, ¿no? Ese sería el mutismo asinético. Ya. Y finalmente tenemos estos otros trastornos, ¿no es cierto?, que son de la conciencia, o los trastornos cualitativos de la conciencia. Si está consciente y lúcido, o si está confuso, o tiene amnesia, ¿ya? Entonces uno le puede preguntar a la persona dónde se encuentra usted ahora. Y el individuo puede darse cuenta dónde está. No se va a decir, yo estoy en mi casa, yo estoy en la universidad, yo estoy en el hospital San Juan, ¿ya?
pero puede, en estado de confusión, ¿ya? Que similar a una ovulación, puede dejar de hacer tareas para hacer otra cosa. Por ejemplo, en ese caso podría estar alucinando. El paciente está despierto, ¿ya? Pero está viendo fantasmas, está viendo elefantes, ¿ya? Se está alucinando. O si está con una ilusión. Entonces ahí el estímulo lo interpreta mal, ¿ya? No es el estímulo que corresponde, sino que él cree que es otra cosa porque tiene una ilusión. Y el delirio, que sería una interpretación errada de la realidad, ¿ya? Eso es lo que al principio dijimos, que en realidad uno no tiene claro cómo es la realidad, ¿ya? La realidad está, como diría el doctor Maturana, entre paréntesis. ¿Por qué? Porque no podemos saber qué es lo que es la realidad, ¿ya? Porque toda la información que nos llega desde el exterior la manipula nuestro sistema nervioso central. Y eso es absolutamente extraordinario. ¿Cómo podemos nosotros conocer lo que está fuera de nosotros, siendo que las señales que llegan son potenciales de acción? ¿Ya? Y finalmente tenemos el estado, ¿no es cierto?, de amnesia, que es la pérdida total o parcial de la memoria, y puede ser una amnesia global transitoria o una histérica, una pérdida total y súbita. Por ejemplo, les cuento una historia. Un colega de la Universidad Andrés Bello él va todos los años al encuentro de la AMI, de la European Association of Medical Science, algo así, ¿ya? Y se escribe AMEE, ¿ya? Y va todos los años, va siguiendo, es un evento, yo fui una vez, pero es muy caro, es el evento, cuando uno va, se gasta fácilmente unos 3 o 4 millones de pesos en hacer eso. Y él va siempre. Y nos contó una historia terrorífica, que él perdió la conciencia total. En un momento que estaba en una plaza, de repente se encuentra que no sabe dónde está, no sabe qué está haciendo, no sabe quién es él, nada. Tuvo una pérdida amnésica histérica, pérdida total y súbita. Y era horrible porque, imagínense ustedes, están en un lugar que no tiene nada que ver con su hábitat, su lugar donde usted vive, y la persona no se acordaba de nada, no se acordaba cómo se llamaba, no se acordaba dónde vivía, no se acordaba por qué estaba ahí, no se acordaba nada. Era una cosa realmente impresionante. Y lo que ocurrió era que en ese momento ustedes podrán comprender que si, por ejemplo, llega una persona de malos hábitos, le podría intentar ayudar y le podría haber robado todo, todos sus documentos, todo, y él no se hubiera dado ni cuenta, porque estaba con pérdida de memoria. Y tuvo la suerte de que un joven se le acercó y le dijo que cómo estaba, que ya lo había visto hace varias horas sentado ahí, que cuál era el problema. Y él le dijo que no se acordaba de nada, que no sabe por qué está ahí, no se sabe su nombre, nada. Entonces la persona le pidió permiso para revisar sus documentos. Ahí revisó los documentos, después tuvo que llamar por teléfono, porque había unos teléfonos en el celular que tenía este profesor. Llamó a Santiago desde Europa y nadie le entendía nada. ¿Por qué había un gringo, una persona que habla otro lenguaje, inglés por ejemplo, le estaba diciendo que estaba ahí con esta persona y que la persona se le había olvidado todo? Era como muy rara la llamada, sí, esta típica llamada de trampa. Bueno, después de varias llamadas, finalmente se logró comunicar con los papás de él. Y los papás empezaron a buscar dónde se había quedado, porque nadie sabía dónde estaban sus maletas, nada. Y lograron encontrar el lugar donde se quedó, ¿ya? Y él lo ayudó, este joven lo ayudó, que era un verdadero ángel, ¿no es cierto? Lo llevó, lo recostó, le mostró, le escribió su nombre, le escribió todo lo que él necesitaba. Y en los papeles decía: yo soy fulano de tal, he perdido la memoria, necesito que me me manden de vuelta a Chile. ¿Ya? Entonces, esto es increíble. Si uno, el no poder tener una memoria, es una de las cosas más horribles que yo creo que le puede pasar a alguien, porque no sabes dónde estás, no sabes qué estás haciendo, no sabes qué hacer, ¿ya? Esa es una historia muy, muy terrible, ¿ya? Entonces, bueno, para terminar, una última pregunta que nosotros podemos hacer en este capítulo se refiere a los niveles, al propósito de los niveles de actividad en muchas regiones del cerebro. Cuando las personas están despiertas y conscientes, pero sin perseguir ningún objetivo, pensamiento o área en particular.
Y eso es lo que se llama el estado predeterminado, o el estado por default, que vamos a verlo aquí. Ah, ya, no, entonces perdón, me pasé un poquito, ya, tengo que devolver, ya. Entonces, aquí tenemos en la parálisis de sueño, ¿qué sería? Es un periodo de tiempo, ya sea al inicio o al despertar del sueño, en la cual los movimientos musculares y voluntarios se encuentran inhibidos. No sé si a alguno de ustedes le ha pasado, a mí sí me ha pasado, que despierto y veo que no puedo mover ni un brazo, no puedo mover las piernas, no me puedo girar, y estoy ahí, atento. Sé que estoy en la cama y sé que no puedo hablar, ya no puedo decir ayuda, nada. Es muy terrible también esa sensación. No sé, ¿alguno de ustedes le ha pasado eso? Sí. Sí, profe. ¿También? Uy, Sí, sí me ha pasado. Es terrible. horrible, Pero, porque no, sí, está a la profesor, merced de cualquier cosa que pase. ¿usted sabe, profesor, si eso pasa por estrés o algo así, o pasa porque sí nomás? ¿O por qué razón? No sé, yo no sabría decirte cuál es el mecanismo, pero claramente es como que si uno estuviera pasando del sueño REM al estado vigil, pero te quedaste en el sueño REM en términos de que no puedes mover tu cuerpo. ¿Ya? Es como que puedes mover los ojos, a veces uno en el sueño REM, claro, puede, como les contaba, el perrito que hacía como que corría. Pero esto sería un punto intermedio entre el sueño REM, que sí puedo moverme, y un estado vigil en que no puedo moverme nada. ¿Ya? Es horrible, súper terrible. Ya, este parálisis del sueño se puede dar en el contexto de una narcolepsia. ¿Ya? Y en este caso puede estar alterado el gen de la orexina 2, que se une al receptor de orexina 2. O en forma aislada, con múltiples causas, ¿no es cierto? Se estima una prevalencia en torno del 8%, incluso puede tener un rango entre 2 y 61%. O sea, es muy común que pueda ocurrir esto. Así que no me parece extraño que a usted le haya ocurrido ya. Ya, y entonces uno tiene que decir que el parálisis del sueño debe ser considerado en todo trastorno del sueño, principalmente en la narcolepsia. ¿Ya? Evaluar también en pacientes con trastornos psiquiátricos asociados, ¿no es cierto?, a las alteraciones y trastornos ansiosos. En casos severos, aislados, podemos evaluar los elementos determinantes médicos y luego psiquiátricos, además de evaluar higiene de sueño, por ejemplo. A mí siempre me han hablado de la higiene de sueño, y es algo que es muy relevante. Ya uno tiene que tener una higiene de sueño. Y yo he hablado con muchos psiquiatras y ellos hablan de que uno, si uno está intentando quedarse dormido y no puede quedarse dormido y se da vuelta a vuelta, lo mejor es levantarse, tomar una agüita caliente, sentarse al lado de una luz y leer algo, ¿ya? Que ese es un mecanismo que puede ayudarte a dormir. También podría tomar un poquito de melatonina y algún otro relajante, ¿ya? Ya, entonces, aún no se obtiene un score confiable para la medición de la parálisis del sueño. Es difícil medir eso. Y el manejo con agonistas de la oroxina no ha rendido los frutos esperados. Aún pues se desconoce con profundidad cómo esta vía interviene en el sueño. ¿Ya? Ya, y para terminar, tenemos el estado default, ¿ya? Que es un estado donde uno se refiere a las actividades que tiene el cerebro cuando uno está despierto y consciente, pero no tiene ningún objetivo que hacer. Está ahí, es como el Salvador, ¿no es cierto? Se levanta y el único objetivo que tiene es jugar, ¿no? Bueno, ese ya es un objetivo importante. Pero hay momentos en que de repente no sabe qué hacer. Se agarra la cabeza así y dice, ¿con qué voy a jugar? ¿Ya? Está como ahí, está en estado de vigilia, ¿no es cierto? Pero está en estado de default, ¿ya? Donde el cerebro está funcionando, tenemos el electroencefalograma normal, ¿ya? Y vamos a tener regiones más activas durante el estado de default que en las labores cognitivas, que se desactivarían en ese caso. Por ejemplo, vamos a tener la corteza cingulada posterior, la anterior ventral, la corteza prefrontal medial y la corteza de la unión de los lóbulos temporal y parietal, que van a estar activos para que genere esta vigilia que no tiene ningún objetivo, ¿ya? No es una vigilia donde yo voy a estudiar, una vigilia donde yo voy a comer, una vigilia donde yo voy a hacer algo y estoy ahí preocupado. No, esto es simplemente no está haciendo nada, está descansando quizás, puede ser eso. Ya. Y estas áreas constituyen un modo de activación predeterminado que se presentaría en ausencia de labores cognitivas y que se desactiva ante estas últimas. ¿Ya?
Entonces, uy, mi amor, estoy en clase. Vamos a seguir. Ya, entonces me parece que esto sería lo último de esta clase. Ya chicos, les voy a Profesor, pedir disculpas que no pude hacer el Kahoot porque estaba todo el día acostado y me duele todo el cuerpo en realidad. Bien. Nos vamos a ver mañana, ¿ya? Y mañana va a ser igual también, ¿ya? No tienen que ir a la universidad, ¿no? Tienen que simplemente estar en sus casas y yo les hago la clase así de la misma forma, ¿vale? Eso. Vamos a dejar de grabar.